Un gran saludo a nombre de la Dirección de Admisión de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Sean ustedes bienvenidos al curso propedéutico prefacultativo de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi nombre es Marcelo Peralta y los estaré guiando en el arte de investigar a través de la materia de métodos de investigación en ciencia política. La carrera de ciencia política es una unidad académica que se encuentra reconocida internacionalmente, habiendo sido acreditada por prestigiosas universidades del mundo como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en el año 2019. El tema que hoy abordaremos titula El conocimiento. ¿Qué es conocer? ¿Qué es conocer? Como dice aquí, es un proceso intelectual que permite averiguar la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Ese es el proceso intelectual en el cual tú piensas, te abstraes, ¿no?, sobre algo, sobre este control remoto, sobre este flash memory, sobre este libro, sobre cualquier cosa. Tú empiezas a focalizar tu inquietud y tu curiosidad. ¿Para qué sirve esto? Este vidrio que deforma las cosas, a ver. Sirve para agrandar las letras. O sea, puedo leer, es una lupa. ¿De qué está hecho? La naturaleza, ¿para qué sirve? Agranda las letras, puedes ver las cosas pequeñas, diminutas, te agranda y te es posible ver. Cualidades. ¿De qué está hecho esto? Mira, es un cristal especial, está rodeado de un plástico y aquí hay un cuero, ¿no? Y las relaciones de las cosas. ¿Para qué puede servir esto, pues? A ver. Para ver las letras más grandes, para ver esta hormiga, para ver esto. Entonces, es ese proceso. Conocer es ese proceso intelectual que permite averiguar la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Es el acto de conocer que origina un vínculo entre una persona que está interesada y que es capaz de conocer con la realidad por conocer, por aquello que quiere conocer. Este control remoto, ¿de qué estará hecho? A ver, ¿es duro? No es duro, pero puede lastimar si lo hago con mucha fuerza. Es un plástico agradable, parece que es baquelita, está compuesta de, tiene unas pilas adentro para que funcione y tiene muchas funciones. Entonces, ¿qué es lo que quiero conocer? ¿Cuáles son los circuitos internos que componen el control remoto? Así como quieres saber de qué está hecho, cómo funciona, con qué energía funciona y todo ello, para qué sirve, lo mismo sucede con los animales, con los ríos, las cosas, las montañas, las personas. Veíamos en la anterior clase que la realidad está compuesta por una realidad natural y por una realidad social. Y la realidad social, en determinado momento de su evolución, de su avance científico-tecnológico, logra desarrollar la realidad virtual. Pero entonces nos interesa conocer, pues, la realidad de las cosas, de estas cosas que nos rodean o donde nosotros nos encontramos desenvolviéndonos y desarrollándonos. Entonces, conocer, como dice la lámina, es ese proceso intelectual que nos permite averiguar la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. ¿Cómo veían, cómo entendían el conocimiento en la antigüedad?
¿Cómo? ¿Cómo entendían qué era el conocimiento en la antigüedad? Porque la ciencia, el conocimiento, todo eso son un producto moderno, ¿no? Donde empieza a desarrollarse. Pero eso no significa que antes en la antigüedad no había ciencia, había una protociencia, ¿no? Sin embargo, la entendían de distintas formas. Y el siguiente video que les voy a compartir titula El mito de la caverna y fue escrito hace más de 2400 años atrás por un filósofo griego, ateniense particularmente, que se llamaba Platón. Es un relato, es una alegoría escrita por Platón, el ateniense. Y en este relato, Platón nos va a hablar de dos tipos de conocimiento. Pero previo a entrar a eso, entraremos a ver el video, a compartir el video. Son videos de internet que compartimos para educación. ¿Qué es la realidad? El conocimiento, el significado de la vida. Grandes temas que podrías abordar figurativamente. Por ejemplo, explicar la existencia como una travesía por un camino, o cruzar un océano, una escalada, una guerra, un libro, un hilo, un juego, una ventana de oportunidades o el efímero parpadeo de una fugaz llama. Hace 2400 años, uno de los pensadores más famosos de la historia dijo que la vida era como estar encadenado en una cueva, obligado a ver sombras que revolotean sobre un muro. Bastante alentador, ¿verdad? Eso es en realidad lo que Platón sugirió en su alegoría de la cueva, que se encuentra en el libro séptimo de la República, en el que el filósofo griego concebía la sociedad ideal al examinar conceptos como la justicia, la verdad y la belleza. En la alegoría, un grupo de prisioneros han estado confinados en una caverna desde su nacimiento, sin conocimiento del mundo exterior. Están encadenados de cara a una pared, sin poder voltear sus cabezas, mientras que un fuego detrás de ellos emite una luz tenue. Ocasionalmente las personas pasan junto al fuego, llevando figuras de animales y otros objetos que proyectan sombras en la pared. Los prisioneros dan nombre y clasifican estas ilusiones, creyendo que perciben entidades reales. De repente, un prisionero es liberado y llevado afuera por primera vez. La luz del sol lastima sus ojos y encuentra desorientador el nuevo ambiente. Cuando se le dice que las cosas a su alrededor son reales, mientras que las sombras son meros reflejos, no puede creerlo. Las sombras parecían mucho más claras para él, pero gradualmente sus ojos se adaptan, hasta que logra ver en el agua el reflejo directo de los objetos, y finalmente ve el sol, cuya luz es la fuente principal de todo lo que ha visto. El prisionero regresa a la cueva para compartir su descubrimiento, pero ya no está acostumbrado a la oscuridad, y se le dificulta ver las sombras en la pared. Los otros prisioneros piensan que el viaje lo ha vuelto estúpido y ciego, y se resisten violentamente a cualquier intento de ser liberados. Platón presenta este pasaje como una analogía de lo que es ser un filósofo tratando de educar al público. La mayoría de las personas no solamente están cómodas en su ignorancia, sino que además son hostiles a cualquiera que se las señale. De hecho, el mismo Sócrates fue sentenciado a muerte por el gobierno ateniense por irrumpir en el orden social, y Platón, su estudiante, dedicó mucho de la República a menospreciar la democracia ateniense mientras promovía un gobierno por reyes filósofos. Con la parábola de la caverna, Platón puede que esté sosteniendo que las masas son demasiado obstinadas e ignorantes para gobernarse a sí mismas, pero la alegoría ha cautivado la imaginación por más de 2400 años, porque puede ser interpretada en muchas otras maneras. Sustancialmente, la alegoría está conectada a la teoría de las formas, desarrollada en los otros diálogos de Platón, la cual sostiene que de la misma forma que las sombras en el muro, las cosas en el mundo físico son reflejos imperfectos de formas ideales tales como la redondez y la belleza. De esta forma, la caverna nos lleva a muchas preguntas fundamentales, incluyendo el origen del conocimiento, el problema de las representaciones y la naturaleza de la realidad misma. Para los teólogos, las formas ideales existen en la mente de un creador. Para los filósofos del lenguaje que ven las formas como conceptos lingüísticos, la teoría ilustra el problema de agrupar cosas concretas bajo términos abstractos. Y otros todavía se preguntan si realmente podemos saber si las cosas fuera de la cueva son acaso más reales que las sombras. A medida que avanzamos en nuestras vidas, ¿podemos estar seguros de lo que pensamos que sabemos? Tal vez algún día un rayo de luz pueda desvanecer tus suposiciones más básicas
¿Te liberarás para luchar hacia la luz, incluso si te cuesta tus amigos y familia? ¿O te quedarás con tus ilusiones cómodas y usuales? ¿Verdad o hábito? ¿Luz o sombras? Decisiones difíciles. Pero si te sirve de consuelo, no estás solo allí. Ya somos muchos tratando de liberarnos. Sí, estos dibujos son muy educativos, pero nos permiten develar la forma de pensar que hace 2400, 2500 años atrás ya tenían, ya tenían los griegos sobre qué era conocer. Ya podían distinguir dos tipos de conocimiento. El primer conocimiento que ellos identifican lo llaman doxa, el cual es una opinión, es un conocimiento que no ofrece certeza absoluta, es un conocimiento aparente de la realidad, que no llega a conocer el principio de la realidad. Ese es un conocimiento aparente, doxa. Epísteme, los griegos le llamaban a un conocimiento real, por las causas, por las verdaderas causas, es que se llega al verdadero conocimiento. Entonces el verdadero conocimiento se llama epísteme. Doxa y epísteme son dos caras de la misma moneda que se llama conocimiento. Un conocimiento aparente, doxa, es un conocimiento vulgar, sin profundidad. Un conocimiento verdadero le llamaban epísteme, que es un conocimiento por las causas mismas, por las razones mismas y la naturaleza del objeto que se estudia. Como podemos ver en estas láminas, la lámina inferior representa la alegoría del mito de la caverna, la alegoría de Platón sobre la caverna y los hombres encadenados, que solo ven las imágenes que se proyectan por fuerza de la luz del fuego y por las imágenes que pasan por encima de ellos las personas que circundan. Luego está uno de los prisioneros saliendo de la cueva, escapando y saliendo afuera. Y ahí puede cerciorarse de cuál es la verdadera realidad. Si la verdadera realidad son estas imágenes que tiene aquí, o si la realidad es esta otra que puede ver, percibir, oler, sentir, escuchar y todo ello. Estas son las dos realidades. Y claramente aquí Platón le llama esta doxa, pues la realidad es un mundo distinto, digamos, ¿no? Es el mundo visible, lo que ven tus ojos, estas imágenes, estas figuras, ¿no? Son imágenes y son objetos sensibles, claro que los puedes ver, pero son solo imágenes, porque tu conocimiento no es real. Tú ves, pero no sabes a profundidad de qué se trata. Tú imaginas varias cosas, los sonidos, los ruidos, las imágenes, cómo se transforman, todo lo imaginas por la luz que te enseña, la luz del fuego que te enseña, que refleja estas imágenes. Entonces son creencias, son imaginaciones, es una mera opinión. Este es el mundo de doxa. Sin embargo, el mundo inteligible, el verdadero mundo a conocer, esa epísteme, es aquella que está fuera de la caverna, que no necesita una luz artificial para mostrarte las cosas. La verdadera realidad está fuera de la caverna, y ese es el mundo inteligible, que tiene que ver con los objetos matemáticos, con la naturaleza, con el mundo de las ideas, del pensamiento, de la inteligencia, de cómo utilizas el pensamiento y la inteligencia para lograr hacer ciencia. Entonces ahí están los dos conocimientos, el doxa y el epísteme. Claro, eso era hace 2400, 2500 años atrás.
Esos dos tipos de conocimiento han cambiado de nombre, como vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, cuando hablamos del conocimiento, que es el objeto del tema de esta clase, ¿no? Podemos aseverar que desde los inicios de la civilización, no solo de la civilización occidental, sino también de la oriental y de toda la humanidad, el ser humano, el hombre, la mujer, se ha preocupado por conocer el mundo que nos rodea. O sea, querer es conocer, conocer es saber. El ser humano quiere saber, el ser humano quiere conocer. Y ese es el gran desafío que tenemos, no solo los estudiantes que están optando, que están aspirando a ingresar a la carrera de ciencia política y que van a llegar a conocer y a saber de la política a través no solo de los libros, sino de la práctica y de la elaboración de políticas públicas, de relaciones internacionales, de gestión pública, de gerencia política y de todo ello. Estas clases sirven para que todos puedan sentir la curiosidad de investigar, tener la necesidad de investigar y saber más. Pero el conocimiento es esa búsqueda por conocer el mundo que nos rodea. Y claro, no es que, repito, que el conocimiento, ya sea esa epísteme, ya sea esa doxa que nos decía, es algo que es propio del mundo moderno o del mundo antiguo. Solamente empieza con Platón, con Sócrates, no, con Babilonia, Nabucodonosor, Asurbanipal, ni nada por el estilo. La necesidad de conocer y de transmitir aquello que tú conoces, pues es propio de la naturaleza humana y está desde el hombre primitivo, como podemos ver en esta imagen a una mujer que está pintando en las cuevas de Altamira, en la costa cantábrica de España. Ya ha investigado, ya ha llegado a conocer la naturaleza de los animales, su reproducción, su carne, el abrigo que pueden brindar sus pieles. Entonces, la ciencia no es que nace en la modernidad y en la antigüedad. La ciencia va haciéndose poco a poco, paso a paso, va sedimentándose. Es como la tierra que trae el río, poco a poco va dejando en la orilla arena, 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 hasta que se hacen bancos de arena grandes. Igual es la ciencia. Entonces el conocimiento sobre la fauna de ese tiempo, de la época prehistórica, con el hombre primitivo, pues ya se manifiestan en estos grabados rupestres, que no solamente hay pues en Altamira, en España, también tenemos arte rupestre aquí en las cuevas de Torotoro, en Cochabamba, frontera con Potosí, tenemos aquí en Vizcachani también arte rupestre. En varios lugares es posible encontrar arte rupestre, del conocimiento que llegaron a adquirir los antiguos habitantes, los primitivos habitantes de estos lados. Entonces, el conocimiento es una acumulación de siglos y siglos de curiosidad, de observación y de asombro que llegan a producir un tipo de conocimiento. La producción de conocimiento, ¿cómo elaboras tú? ¿Cómo haces tú el conocimiento? Curiosidad, observación, asombro, claro que sí.
y lo vamos a ver. Pero hay dos tipos de conocimiento. Si bien Platón y los griegos nos hablaban del doxa y del epísteme, con el tiempo cambia de nombre. El conocimiento, la teoría de conocer, se va a llamar gnoseología, y la epísteme va a ser la teoría de la ciencia. Y va a ir mucho más allá. Pero no nos detenemos en eso porque ya es otro tipo de estudio. Simplemente es decir cómo han cambiado los conceptos de la doxa a la epísteme, que han cambiado su forma a nueva interpretación. También lo genérico de doxa y de la epísteme ha cambiado a lo empírico y a lo científico como los tipos de conocimiento. Y lo empírico tiene que ver con aquello que surge de la experiencia cotidiana, pero carece de fundamento científico. Por ejemplo, me echo una herida, ¡ay! Y sale sangre, y la sangre es roja. ¡Ah, caramba, la sangre es roja! Me llama la atención, y por mi experiencia sé que mi sangre es roja, y la sangre de mi hermano es roja, y la sangre de mi padre es roja, ¿no? Listo, pero ese es un conocimiento empírico. De hecho, cotidianamente, no es algo que tú has buscado. En cambio, el conocimiento científico surge de la experiencia real, pero basado en el análisis y la reflexión. ¿Por qué la sangre es roja? ¿A qué se debe que este líquido que circula por mis venas es de este color? Entonces, por análisis, por estudio, por reflexión, por estudios de laboratorio y de todo, al final determinas que el color de la sangre se debe a la hemoglobina y que está compuesta por hierro y por globina, que brinda justamente esa pigmentación a la sangre, ese color rojo a la sangre. Entonces ha cambiado el nombre, ya no es doxa, ya no es epísteme, ahora es empírico y es científico. Y lo empírico también tiene otros nombres. El conocimiento empírico también se le llama conocimiento vulgar o común. El conocimiento empírico, como dice aquí, se desprende exclusivamente de la experiencia y se refleja a través de los sentidos. Ese conocimiento que le permite al hombre interactuar con sus semejantes, con su medio ambiente, desenvolverse en sus relaciones. Entonces todo se basa en la experiencia, tal como podemos ver en esta lámina de la izquierda, donde está el hombre primitivo. Y dice, ¿no? Yo solo estaba frotando los palos para ver qué pasaba. No sabía que daría lugar a una explicación práctica. Claro, lo práctico es que ha logrado hacer fuego. Y la utilidad del fuego no está en cuestión en el desarrollo de la humanidad. Su importancia es crucial en el desarrollo de la humanidad. Entonces, el conocimiento empírico, vulgar o común, está basado exclusivamente en la experiencia. ¿Acaso has estudiado para caminar? No, ¿verdad? Has aprendido a andar en bicicleta a través de la práctica, de mirar cómo hacen los otros. Tu padre, tu madre te ha enseñado, tu hermano te ha enseñado. Así tienes que balancearte, así tienes que equilibrarte, así tienes que pedalear, tienes que mirar al frente, no me mires a mí. ¿Cómo pues has estudiado para aprender a comer? Es instintivo para hablar. ¿Has ido a CBA? ¿Has ido? ¿Dónde has ido? Ah, tu idioma madre, tu idioma materno, el español, el inglés, el guaraní, el aymara, el quechua. No has necesitado estudiar, solo has tenido que escuchar y entender.
los nombres de las cosas. Ya has podido expresarte, hablar directamente con tu madre, con tu padre, con tus compañeros, aprender a nadar. ¿Acaso tienes que leerte 10 tomos, como diría mi profesor, que en paz descanse, Gonzalo? Uy, el de Sucre, ¿cómo se llama? Gonzalo, ya no recuerdo su nombre, como decía el profesor Gonzalo. No tienes que leer 10 tomos de cómo aprender a nadar. Simple y llanamente, tienes que lanzarte a la piscina, mover tus brazos y tus piernas y vas a empezar a desarrollar la capacidad de nadar. Por supuesto que tienes que sacar la cabeza siempre porque si no vas a tragar agua. O cerrar la boca y sacar la cabeza y mover tus brazos y mover tus piernas y vas a aprender a nadar. Pero eso es práctica. Es con la experiencia que llegas a ese conocimiento. ¿Sabes nadar? Sí, sé nadar. Ah, ¿sabes nadar mariposa? Ah, no, eso ya son estilos. Ah, ya, entonces, ¿quién me va a enseñar? ¿No ve? ¿O cómo voy a hacer? Aprender a bailar, aprender a patinar. Todo esto es práctica, pero ese es el conocimiento vulgar, común, empírico. El conocimiento científico tiene que ver con el orden, con la sistemática, con la observación, con el registro. El conocimiento científico, como dice aquí, se funda en principios, teorías, leyes y conceptos. El conocimiento científico parte de los hechos y la experiencia, pero las rebasa, porque va más allá, pregunta más allá, registra todo. ¿Le duele el estómago? Sí, ¿qué cosa ha comido? Le duele mucho el estómago. Este ha muerto de dolor de estómago. ¿Qué ha pasado? A ver. Abriremos su estómago, veremos. ¿Qué ha comido? ¿Por qué está hinchado? Ah, no, había estado mal. Había tenido úlceras en los intestinos. Entonces se reúnen las personas interesadas en conocer cómo funciona el cuerpo humano, cuál es la fisiología del cuerpo humano, qué órganos tiene el cuerpo humano. Entonces ese conocimiento ya no es un conocimiento vulgar, empírico o común, ya es un conocimiento científico. Porque a ver, ¿cómo se llama este órgano que late y late y late? Corazón que se llama corazón. Este otro, hígado, estos pulmones, ya, toditos tenemos, sí, todos los cadáveres que hemos revisado tienen pulmón, tienen corazón, tienen hígado, tienen riñón, allá, y van poniéndoles nombres, y es una comunidad científica, hay varios que de pronto empiezan a utilizar esos nombres que le han puesto a esos órganos, y ya se reconocen sus conocimientos. Ese es el conocimiento científico, también parte de los hechos, pues, pero hay teorías. ¿Por qué funciona así el corazón? ¿Cuál es la función del riñón, del hígado? ¿Qué hacen los pulmones? Conocimiento científico rebasa de lejos, supera de lejos los hechos empíricos. Su conocimiento es necesario para el desarrollo de las civilizaciones, para el desarrollo de la humanidad. Gracias al conocimiento del cuerpo humano, gracias a estos profanos del cuerpo humano que fueron perseguidos en su tiempo, es que el ser humano hoy en día puede gozar de medicinas, puede hacerse tratar por médicos, tener hospitales y todo ello. Pero ese es el conocimiento científico. No es el conocimiento vulgar, ese que te dice el chamán, oiga, ¿qué ha pasado? Uy, no sé, creo que me he roto el hueso. Ah, ya, consígase un perro negro, a ver, su familia, consígale un perro negro, hay que matar al perro y hay que amarrarlo a su pie, así, se va a curar así. ¿Qué es eso? Pero así se utilizaba, o sea, ese es el chamán, ese es el brujo,
ese es el curandero, o sea que en función a su imaginación cree en cierto tipo de conocimiento que le puede servir, pero muy probablemente pueda entorpecer y agudizar la enfermedad que tiene esa persona. Entonces hay que tener mucho cuidado. El conocimiento científico es un conocimiento especializado, ordenado, sistemático, verificable, como vamos a ver más adelante. Interesado, claro que sí. No es cuestión de, por casualidad estaba pasando y he conocido esto. No, yo busco y conozco. De eso se trata. Y el conocimiento científico, como dice esta lámina, es un saber crítico, fundamentado, metódico, verificable, sistemático, unificado, ordenado, universal, racional. Y los ejemplos, la ley de la gravedad. ¿Por qué los cuerpos se atraen a la Tierra? Conocer el sexo en un embarazo mediante el ultrasonido. La composición de una partícula, de un átomo. A través de la descomposición del átomo, los científicos han podido inventar la bomba atómica. ¿Cuál es la temperatura del agua, del ambiente? ¿Cómo se construye una casa? Con precisión, con ingenieros, con arquitectos. No meterle nomás. Ese es el conocimiento científico. Y el conocimiento científico tiene un pequeño proceso. Observa detenidamente. Descubre qué es esto. Luego explica por qué es eso. Y luego transmite ese conocimiento a las otras personas que están interesadas en conocer específicamente eso, ya sea el cuerpo humano, ya sea cómo se construye una casa, ya sea cómo se construye un puente y todo ello. Se le dice cómo se hace. Así se va transmitiendo el conocimiento científico. Claro que sí. Y aquí hay una diferenciación entre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Y es que, como nos dice aquí, el conocimiento vulgar es subjetivo, es espontáneo, es dogmático, es vago e inexacto, mientras que el conocimiento científico es objetivo. A pesar de estar basado en la experiencia, es verificable, yo puedo demostrar esto. Es sistemático, es adquirido de acuerdo a procedimientos metódicos, de orden. El conocimiento científico es acumulativo. Parte de los conocimientos establecidos previamente ya sirven de base de datos para otros. Alguien ha descubierto la miopía como una enfermedad de los ojos. Ha descubierto la miopía. Alguien antes también descubrió la utilización de los cristales, que en ciertas medidas pueden ayudarte a ver mejor. Y alguien ha venido y ha dicho, bueno, pues te voy a quitar tus lentes, Marcelo, porque te voy a operar la córnea, voy a reducir el ángulo y y ya no vas a tener miopía. Entonces la ciencia se va acumulando sobre los saberes antiguos. Y la ciencia también puede tener capacidad predictiva. Claro que sí. Porque trasciende pues la experiencia. ¿Qué puede suceder? O sea, si continúas ingiriendo bebidas alcohólicas de la forma en que lo haces todos los días, sin comer y todo ello, lo más probable es que te dé cirrosis. ¿Sigues así? ¿Sigues tomando así? Te va a dar cirrosis. Ponle la firma. En el lapso, a ver, de 3 meses ya, 4 meses ya va a estar muerto. Si no te has tratado, si no detienes eso.
¿Grandes probabilidades de que suceda? Sí. ¿Por qué? Porque conoce cómo funciona el hígado, ese pequeño laboratorio de química que nosotros tenemos en el cuerpo humano. En cambio, el conocimiento vulgar, el conocimiento empírico común, es vago e inexacto. Sus definiciones y descripciones son poco precisas. Es dogmático, se apoya en creencias y supuestos no verificables. Espontáneo, subjetivo. Como dice aquí esta definición de conocimiento científico, el conocimiento empírico se convierte en científico al extraerlo de la realidad con métodos y herramientas precisas. Quiero saber, este cuarto está caliente, aquí hay mucho calor. ¿Por qué? Pero si afuera hay más sol que aquí. No, pero afuera no está haciendo tanto calor como aquí adentro. A ver, vamos a determinar cuánto. Agarras el termómetro y determines, cierto, aquí en este departamento están haciendo 30 grados de calor, mientras que afuera hay 26 grados nomás. ¿Qué ha pasado? La cocina está encendida, el horno había estado cocinando. Bueno, pues abra un poco las ventanas, ¿no? Entonces, utiliza herramientas de precisión para conocer. Tú puedes dar el dato con certeza. Sí, aquí hay 30 grados de calor, realmente está haciendo más que afuera, que hace 26. El conocimiento científico se integra en un sistema de conceptos, teorías, leyes. El conocimiento científico definitivamente rebasa, supera los hechos empíricos. Puede generalizarse, puede pronosticarse, resistir la confrontación con la realidad. Descarta explicaciones metafísicas y utiliza fuentes de primera mano. Ese es el conocimiento científico. Hay una gran diferencia entre conocimiento vulgar y conocimiento científico, y eso tenemos que saber aquellos que estamos ingresando a la universidad. Y como veíamos en alguna anterior lámina, tiene que haber pues un sujeto cognoscente que quiere conocer, ¿no ve? Y observa la realidad. Quiero saber cómo se mide el tiempo, ¿no? ¿Cómo hace este reloj de arena para medir el tiempo? Lo estudia y el objeto se va a develar ante ti a partir de la observación y de los métodos que tú utilices para observar, para registrar, para sistematizar, para ver las continuidades, las regularidades que tiene el reloj de arena para darte la hora. ¿Cuál es la precisión? Entonces siempre hay un objeto de estudio y hay un sujeto de estudio. El sujeto de estudio es el yo, la persona, el investigador, el estudiante de ciencias políticas. El objeto es aquello que se va a estudiar. Quiero estudiar el gobierno de Goni, ya. ¿De qué año a qué año? A ver, de 1993 a 1997, ya. Quiero estudiar el segundo gobierno de Goni, ya. ¿De qué año a qué año? ¿Lo ve? Ha caído el 2003 y ha entrado el 2002, en ese año nomás. Allá, eso estudio, pues quiero estudiar los 14 años del gobierno de Evo Morales, ya. Ese es tu objeto de estudio en ciencias políticas. Quiero estudiar la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres hay? Ya, ¿no? Quiero saber quiénes son los más ricos en el Parlamento y cuál es su influencia en el Poder Ejecutivo, ya, o en el órgano ejecutivo, ya. Entonces hay un objeto de estudio, pero quien estudia es el estudiante, eres tú. Tú eres el que estudias, ¿no ve? Tú tienes que estudiar. Si tú quieres ingresar a ciencias políticas, tienes que aprender cómo funcionan los sistemas electorales, cómo funcionan los sistemas políticos, cómo funcionan los gobiernos, cuál es la psicología de las masas, la psicología de los caudillos, cuáles son las ideologías, los partidos políticos,
las políticas públicas, las relaciones internacionales, la diplomacia, cómo es mi relación con la Argentina, cómo es la relación con los Estados Unidos, con China, con Rusia, ¿no? Siempre hay alguien que conoce, que quiere conocer. Estudia tu objeto de estudio. Y muchas veces tienes que interactuar con otros investigadores más expertos para que te digan cuál es su conocimiento sobre eso. ¿Dónde vas a encontrar el conocimiento de otros investigadores sobre tu objeto de estudio? Quiero estudiar el Parlamento, ¿ya? Entonces busco los libros de otros autores que han estudiado sobre el Parlamento boliviano. Desde 1825 hasta el 2020, ya. Historia del Parlamento boliviano, Valentín Avesia. Historia del Parlamento, Carlos Cordero. ¿Ve? Y así voy buscando a los expertos, porque los que han investigado ya son expertos en eso, se vuelven expertos en eso. Han investigado algo, han hecho esa producción. Entonces tienes que hablar con ellos. Si no puedes hablar face to face, cara a cara, entrevistándolos, tienes que leer sus libros o hacer ambas cosas. Leer sus libros y preguntarle, oiga, ¿y usted sigue estando de acuerdo con esto? No, ya no, eso era en mis tiempos de joven, te van a decir, ¿no ve? Entonces, cuando hablamos de conocimiento, hablamos de una dialéctica. Todo hacer es conocer, y todo conocer es hacer, nos decía Humberto Maturana, y tiene mucha razón. No es que hay conocimientos de primera y conocimientos de segunda y conocimientos de tercera. El entrar a la universidad no te da la exclusividad de hacer un conocimiento científico simplemente de los sistemas electorales si estás en ciencias políticas. El zapatero que sabe hacer un zapato ya conoce, tiene también su conocimiento, ya ha sido adquirido por la experiencia, pero ya no es tan vulgar, o sea, ya no es por casualidad me salió zapatos. Ya tiene mayor conocimiento, ya utiliza herramientas, ya utiliza máquinas de cuero, de coser en cuero, suelas, todo. De pronto, hacer zapatos ya no es como hacer una alpargata de por ahí, listo. De pronto hacer zapatos ya es una ciencia, porque desde el tipo de suela, de planta que vas a poner al calzado, el color, dónde coser, dónde reforzar, los tamaños, las tallas, los colores. De pronto todo se vuelve una ciencia. Por eso, como dicen, todo hacer es conocer. Todo hacer es conocer. Y todo conocer es hacer. Tienes que conocer para hacer. Y cuando haces es porque conoces. No es un juego de palabras, no es un mero juego de palabras. Es una dialéctica, es una filosofía de la vida, es una filosofía del conocer. Yo quisiera aprender a hacer fritanga. Mi esposa hace una rica fritanga. Mi abuela hacía unos tiempos maravillosos, riquísimos, nunca más he probado. Pero ella ha aprendido de su madre, de su abuela. Ese conocimiento se ha transmitido de generación en generación sobre cómo hacer el mejor timpu, cómo hacer el mejor zapato, cómo hacer la mejor fritanga, cómo hacer el mejor sucumbé. Algunos lo han escrito, hay recetas. Quiero cocinar un lechón al horno. No sé, pero aquí están las recetas. Compre medio kilo de esto, póngale ajo, póngale ají, Ya te traen las recetas. Alguien se ha tomado la molestia, alguien que conoce, alguien que sabe, ha hecho las recetas, ha dicho tienes que hacer cocer esto durante media hora, esto otro tienes que batirlo, tienes que hacer, ¿no? Te da todas las recetas de cómo hacer. Y aún así, teniendo las recetas, los tiempos, los ingredientes, todo eso, te sale a veces desabrido. Algo ha faltado. Por eso es necesaria experiencia. Pero todo hacer es conocer.
el que hace un fricasé, la que hace un fricasé. El hombre de la limpieza también. Entonces ningún trabajo, ningún conocimiento es menos que otro. No porque estudie ciencia política, derecho, economía, psicología o sociología o ingeniería y arquitectura, los otros saberes de las personas no son importantes. Son importantes. Y eso es lo que cuenta. Entonces, tenemos que tener muy en consideración a aquellos que desarrollan actividades en función a su conocimiento vulgar, pero aquellos que han sobrepasado los hechos, lo empírico, y lo han vuelto una ciencia, como en esta imagen el zapatero. Hacer zapatos ya no es una mera artesanía, ya es una ciencia. El tratamiento de cuero. ¿Y estas son las características de la ciencia? Claro que sí, el conocimiento científico, ya lo he dicho, verificable, objetivo, metódico, sistemático, explicativo, predictivo, generalizable. Y el conocimiento vulgar no es verificable, es subjetivo, es espontáneo, apareció de pronto, ¿no? De forma casual o accidental. No es sistemático, es desordenado. Hay ideas aisladas por aquí y por allá, es dogmático. Sus juicios son impuestos sin cuestionamientos. No. Dios existe, claro que sí. ¿Dónde está Dios? No, ¿cómo vas a preguntar eso? ¿No ve? Hay dogma, es especulativo. Dice que había hecho esto el presidente. ¿Así? A ver, veremos cuáles son las pruebas de esto. No es generalizable. Entonces, si diferenciamos bien el conocimiento científico del conocimiento vulgar, ya hemos ganado. Ahora, conocimiento científico y conocimiento empírico no son los únicos. También hay conocimiento filosófico, que es aquel que se basa en la lógica y en la razón y cuestiona el contexto de todas las cosas. Y hay el conocimiento teológico, es aquel que se basa en la fe de las religiones, que está relacionado con lo misterioso. Claro que si no todo es empiria, no todo es ciencia. Hay filosofía y hay teología también. Y la evolución del pensamiento objetivo va desde el mito hasta la ciencia. La primera etapa tiene que ver con el mito, con una edad oscura, antigua, casi del hombre primitivo. Luego viene la magia, luego viene la religión, luego viene la filosofía, el sentido común, la estética, el arte y finalmente la ciencia está en la cumbre del pensamiento objetivo. Esta es la evolución del pensamiento objetivo. Pero veamos cada uno. ¿Qué es el mito? El mito pues es un relato, ¿no? Es un relato tradicional, antiguo, que se refiere a acontecimientos prodigiosos, protagonizados, realizados por seres sobrenaturales, extraordinarios, como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personas fantásticas que buscan dar una explicación a un hecho o a un fenómeno, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver en esta foto de aquí de una película que se llama Furia de Titanes, ¿no? Donde Perseo, el héroe, ese semidios griego, le ha quitado la cabeza a una diosa que se llamaba Medusa y que tenía en su cabeza, en vez de cabellos, tenía serpientes y su mirada petrificaba, volvía de piedra a las personas. Entonces no tenías que hacerte ver con Medusa porque ibas a quedar petrificado, muerto por ende, ¿no ve? ¿Cómo podías cazar a Medusa? Y aquí a la izquierda ustedes pueden ver el mito de Perseo contra Medusa. Y aquí le está comentando, está relatado, ¿no? El rey
Polidectes de Sérifos le encargó a Perseo la imposible tarea de traer la cabeza de Medusa para erradicar el mal que hacía al mundo. Solo había un enorme problema. Una mirada de Medusa y cualquiera se convertía en piedra. Oye, ¿acaso es científico? No, pero es el mito, es el relato antiguo, ¿no ve? Dotado con grandes armas, como un escudo reflectante, un espejo de Atenea y el casco de la oscuridad de Hades que lo volvía invisible, Perseo, con astucia y determinación, logró infiltrarse en los terrenos de Medusa y cortar su cabeza. Se dice que durante su regreso, el mar se manchó con la sangre de Medusa, tornándose de este color y otorgando el nacimiento de las cobras egipcias e incluso se dice de los Pegasos, esos caballos con alas, ¿no? Que vuelan. Logró petrificar al dios Atlas. Medusa logró petrificar al dios Atlas para que sostuviese el cielo por toda la eternidad y finalmente entregó la cabeza de Medusa a Artemisa, la otra diosa, para que ésta la colocara en su escudo. Es una historia fabulosa, de tradición oral que explica por medio de la narración, da explicaciones sobre algo. ¿Quién sostiene el cielo? Ah, es el dios Atlas, ¿no? ¿De dónde han salido las cobras tan malas? De la sangre de Medusa. Entonces la gente antiguamente buscaba dar explicaciones a sucesos y a hechos a través de narraciones, de estos mitos, de estos cuentos fantásticos, ¿no? También los hay aquí en la zona andina, ¿no? La pelea entre Illampu y Illimani, Huayna Potosí, como dioses, y que uno le corta la cabeza al otro. O sea, es parte, el mito es parte de la realidad en que vivimos. El hombre trata de explicar mediante su fantasía, porque la razón, no hay quien ha visto así, pucho, un semidios, así, quien ha visto a Medusa, pero en esa cosmovisión, en esa imaginación de ese entonces, hay pues Medusa, y explican a través de eso, y explican a través de sus dioses varias cosas. Luego viene la magia, y la magia no es nada más y nada menos que el arte de la ciencia oculta, creencias y prácticas que buscan producir cierto tipo de resultados sobrenaturales mediante rituales, conjuros o invocaciones, magia o brujería, 7 fumadas poderosas. Te voy a leer tu suerte en coca, te voy a leer la suerte en el tarot, ¿no? Te voy a leer. Voy a hacer mis resoluciones judiciales, voy a leer en coca. Alguien decía por ahí, ¿no? Eso tiene que ver con la magia, con esas explicaciones de cómo suceden las cosas y cómo se hacen ciertas cosas. Es parte de la evolución del pensamiento objetivo. Era cómo pensaba la gente. ¿Cómo cree? ¿Crees en la Pachamama? Creo que la Pacha ha vuelto, ¿no ve? Ha retornado, ¿no ve? Esto es para la Pacha, la sagrada hoja de coca. Aquí está el Yatiri, esta pintura es de Arturo Borda, es famosísima, boliviano. Claro que sí, pero refleja la magia, las creencias, las costumbres, atribuirle a ciertas cosas bondades sobrenaturales. Luego viene la religión. Y la religión realmente debe ser tratada con mucho cuidado. Pero es ese conjunto de ideas, conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, con lo divino, con un dios o varios dioses.
Ustedes a la izquierda pueden ver la foto de la salida del Señor de los Milagros en Lima, Perú. Una procesión gigantesca. Miles y miles de personas en procesión del Señor de los Milagros. A la derecha tienen miles y miles de personas, ¿no?, visitando la Meca en Arabia Saudí. Todo el mundo musulmán tiene que ir por lo menos una vez en su vida a la Meca en procesión. Y tienen que orar. Es parte de cómo concibes tú el mundo. Es parte de cómo concibe el mundo. Algo divino ha creado al hombre. Algo divino ha creado al hombre. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Me parezco a Dios. ¿Ve? Claro, a diferencia de un Charles Darwin, que en el pensamiento científico te va a decir, no, el hombre es producto de la evolución, el hombre pues ha evolucionado del primate, del mono. Ah, ¿somos monos en potencia? Oiga, qué difícil. Pero ahí está una confrontación entre religión y ciencia, entre dogma, entre creencia. Y realmente nosotros los latinos, los bolivianos, somos muy creyentes. Entonces aquí hay una definición de religión como un sistema cultural, está en la cultura, comportamientos y prácticas, forma de ver el mundo, las éticas, cómo me porto, no robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu próximo, de tu prójimo, ¿no ve? Entonces hay mandamientos. Eso organiza, pone orden a las sociedades, le da sentido a las cosas, porque cree en algo más poderoso que su presidente, que su primer ministro, que su rey, cree en un Dios o en varios dioses. ¿Es así? De ahí viene la autoridad que algunos jerarcas tienen y que algunos religiosos tienen. Luego viene la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Qué bella que es la filosofía. A ver, ¿qué nos dice, señorita? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿Y qué tiene que ver con la ciencia? Los primates somos de los animales más curiosos que existen, pero al parecer, los humanos somos los únicos que nos hacemos preguntas como ¿cómo funciona el universo? ¿Por qué existen las cosas? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Las primeras respuestas que la humanidad le dio a esas preguntas fueron los mitos, épicas historias sobre dioses y seres sobrenaturales que dieron origen al mundo, pusieron orden en el cosmos y dictaron normas de convivencia. Se trata de historias magníficas y poderosas que hasta la fecha nos comunican verdades profundas, y durante milenios estas explicaciones míticas parecían bastar. Pero algo interesante empezó a suceder en esta región del mar Mediterráneo en el siglo VII antes de nuestra era. Se trataba de una región donde convivían muchas culturas y religiones. Las personas se daban cuenta de que sus mitos no eran los únicos, que cada grupo tenía los suyos. Quizá esto propició que algunos cuestionaran sus creencias, y el hecho de que hubiera tolerancia religiosa también ayudó. No había un dirigente que obligara a todos a creer lo mismo. Por esa época también hubo un auge en la creación de mapas. Los viajeros comenzaron a explorar y registrar el mundo, y vieron que no era tan parecido a lo que decían las leyendas. Por último, la riqueza de la economía propició que hubiera ciudadanos con bastante tiempo libre como para dedicarse a pensar. Así, el pensamiento comenzó a alejarse del mito y a acercarse al logos, al razonamiento. Surgió la filosofía, el amor por la sabiduría. Se considera que el primer filósofo occidental fue Tales de Mileto, de esta ciudad de lo que hoy es Turquía, pero entonces era parte de Grecia. Buscó responder las preguntas sobre el origen del universo a partir de la observación y el razonamiento. Por ejemplo, veía
cómo el agua siempre estaba en movimiento, así que pensó que era el agua la que le dio origen al universo y la que constituía el alma de los seres vivos. También hizo grandes descubrimientos matemáticos y astronómicos. En Grecia surgieron muchos filósofos y filósofas, y también los había en toda Europa, y también en la India, China e incluso en la América prehispánica. La filosofía se encargó de pensar explicaciones para el movimiento de los astros, el funcionamiento de la naturaleza y los números. Las piedras caen porque las atrae la tierra, que es de naturaleza semejante, y es lógico que las piedras más pesadas caen más rápido que las piedras más ligeras. Pero los filósofos también reflexionaban sobre la esencia de la realidad, sobre el bien y el mal y sobre la mejor manera de vivir. No había división del conocimiento. Los filósofos pensaban acerca de todo. Y esa es la primera relación entre filosofía y ciencia. Se podría decir que la filosofía es la mamá de todas las ciencias. Alrededor del siglo XIII surgieron los protocientíficos, filósofos como Roger Bacon, que se dieron cuenta de que el razonamiento no es suficiente para explicar el mundo. Es necesario contrastar la razón con la experiencia, ver si lo que pensamos concuerda con lo que podemos ver, tocar, medir y pesar. A esta corriente filosófica se le llamó empirismo y es la que llevó a Galileo Galilei a hacer experimentos para ver si lo que pensaban los antiguos filósofos era cierto. ¡Aristóteles estaba equivocado! Durante mucho tiempo, a quienes hacían experimentos, tomaban medidas, reflexionaban y elaboraban teorías, no se les llamó científicos, sino filósofos naturales. Incluso Newton en el siglo XVIII era considerado un filósofo natural. Fue hasta el siglo XIX que se empezó a hablar de científicos. Pero no creas que la ciencia reemplazó a la filosofía. Hasta la actualidad, la labor de los filósofos sigue siendo cuestionarlo todo. La ciencia hace preguntas que se responden con información. Preguntas de respuesta cerrada como ¿cuántas estrellas hay en la galaxia? ¿Cómo evolucionan las especies? ¿Cuál es la causa de la calvicie? Por su parte, la filosofía se hace preguntas abiertas que admiten más de una respuesta siempre que estén basadas en el razonamiento, como ¿la libertad existe o es una ilusión? ¿Qué significa ser feliz? ¿Qué se necesita para ser humano? ¿Qué es la justicia? ¿Es posible lograrla? ¿Tiene un propósito el universo, la humanidad, tu propia existencia? Muchos filósofos han creado sistemas de pensamiento buscando dar respuesta a estas preguntas. La filosofía es el estudio racional de las cuestiones fundamentales como la existencia, la justicia, la belleza y el conocimiento mismo. Sobre el conocimiento se pregunta cuestiones como ¿es posible llegar a conclusiones generales a partir de observaciones particulares? ¿Cómo distinguimos la verdad de la falsedad? ¿La realidad tiene existencia independiente de quien la observa? Y esta es la segunda relación entre filosofía y ciencia. Hay una rama de la filosofía especializada en reflexionar sobre la ciencia. Uno de los principales exponentes de la filosofía de la ciencia fue Karl Popper, quien argumentó que es posible probar que una teoría empírica es falsa, pero es imposible probar que es verdadera. Este pensamiento, llamado falsacionismo, es hasta la fecha el paradigma imperante en la ciencia, al grado de que se considera que cualquier afirmación que no sea falsable no es científica. No es científico. ¿Qué es la filosofía? Luego viene el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Es aquel que se basa en la idea de que hay una serie de principios, valores, pensamientos y comportamientos que son compartidos por toda la sociedad y en consecuencia comunes a todos. Se compone de juicios razonables o conclusiones prácticas, sin conclusiones que permiten dotar de sentido o lógica cualquier evento o hecho de nuestra vida cotidiana. Son cosas que suceden. Parece que va a llover
Llevaré el paraguas. Llevas el paraguas, llueve y utilizas el paraguas. O emulas, imitas lo que ves. La forma de caminar, la forma de meditar, de pensar. El sentido común es aquello a lo que nos referimos cuando queremos hablar sobre el conocimiento que todos compartimos, aquello que consideramos básico y evidente. Conclusiones a las que llegamos casi de forma automática. El sentido común muchas veces es transmitido de generación en generación en forma de principios, tradiciones, valores, creencias, máximas o refranes. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Agua que no has de beber, déjala correr. Algunas de esas sentencias, de esos refranes, tienen que ver con el sentido común que todos tenemos. Por sentido común utilizas los barbijos, porque hay un rebrote del COVID, hay un contagio, hay grandes posibilidades de contagiarse. Por sentido común vas y le das tus condolencias, el sentido pésame a un familiar que ha perdido a un ser amado. Nos abrigamos cuando sentimos fríos, es hasta instintivo, eso se le llama el sentido común. Y el sentido común se utiliza en política, se utiliza en toda nuestra vida. ¿Y es una forma de conocimiento? Claro que sí. ¿Es parte de la evolución del pensamiento objetivo? Claro que sí. Al igual que la estética que está aquí. Y claro, la estética es una rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza. Algunos autores definen la estética de manera más amplia como el estudio de las experiencias estéticas y los juicios estéticos en general. Es la estética de los desnudos, por ejemplo, de los pintores, de los artistas del Renacimiento. Sentido del olfato, sentido de la vista, sentido del oído, sentido del tacto. Todos los sentidos representados en un cuadro. Esa es la estética. ¿Cómo evoluciona el pensamiento objetivo a partir de la estética? A ver, veamos este video que nos habla sobre la estética. Se dice que el trabajo del diseñador gráfico debe ser estético. Sin embargo, ¿qué se entiende por ello? ¿Lo bonito? ¿Lo que agrada? ¿Lo que acepta la generalidad? La estética es la ciencia filosófica del arte y de lo bello, y como tal, se requiere de una investigación para comprender, aunque sea de manera primaria, en qué consiste. Consideramos que el conocimiento de los fundamentos de la estética nos aportará elementos de juicio que podremos plasmar en nuestro quehacer como diseñadores. Las teorías estéticas comienzan con Platón, quien fue un filósofo griego, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. Platón trató sobre conceptos estéticos como centro de sus reflexiones, sobre todo en temas relativos al arte y la belleza. Él veía la esencia de la belleza en el orden, la medida, la proporción y en la armonía. Platón definía lo bello como la propiedad dependiente de la distribución de elementos, y sin embargo también pensaba que la belleza no se puede limitar solo a los cuerpos. Esto provocó una espiritualización e idealización de lo bello. Por lo tanto, la belleza de un objeto depende de la mayor o menor distancia respecto a la idea de lo bello y concluye con que la mayor belleza se reconoce en la naturaleza y no en el arte, ya que el arte se crea siempre con algún fin. Platón establece dos categorías estéticas, lo bello y lo sublime. Otro filósofo significativo en la estética fue Hegel von Garten, filósofo y profesor alemán, quien puso en el centro de su teoría estética la experiencia y no el objeto. Para él, la estética se trataba de una experiencia sensorial. Von Garten influyó a Kant en sus teorías. Immanuel Kant fue un filósofo alemán de la Ilustración y uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Define lo bello como aquello que place universalmente sin necesidad de tener un conocimiento previo. Sin embargo,
menciona que existen objetos que no pueden separarse del fin que llevó a su construcción. También menciona que una belleza de la naturaleza es una cosa bella, y una belleza artística es una representación de la cosa. Por lo tanto, identifica dos tipos de belleza: la belleza libre, es decir, la que se encuentra en la naturaleza, y la belleza errante, que se encuentra en el arte. Kant afirma que el juicio estético es siempre subjetivo, ya que no existe ninguna regla objetiva que determine por concepto lo que es bello. Asegura que cuando juzgamos, lo hacemos bajo modelos arquetípicos que poseemos, los cuales cambian según el lugar, el tiempo y la cultura. En su teoría estética no solo habla de lo bello, también de lo feo, del cual se dice que es una antítesis de lo bello. Representa una carencia de armonía que viola las reglas de proporción en las que se basa la belleza, y es una carencia que sustrae el ser de lo que debería de tener. Sin embargo, el arte tiene el poder de representar de manera hermosa lo feo. Otra categoría estética de la que se habla es de lo sublime, que es la contraposición de lo bello, y se caracteriza por una belleza extrema. Longuino menciona lo sublime como aquello que tiene grandeza, que no depende de la forma y se dirige al interior, a una actitud psicológica. Es universalmente buena sin importar las variaciones temporales del gusto y sobrepasa los límites de la belleza. Indica que lo sublime es la contraposición de la belleza, ya que lo sublime es incontinente, se sale de las formas, involucra y sorprende, siempre alude a los excesos, agita, mueve el espíritu, causa emociones intensas y atrae. En cambio, la belleza se caracteriza por la contención, por guardar formas, convence y agrada, está en los objetos y se admira en contemplación. Kant menciona que lo sublime y lo bello únicamente puede darse en la naturaleza, y que el juicio no debe de depender de un interés ajeno a la propia contemplación del objeto, ya que lo bello no hace referencia a un fin determinado. Sin embargo, lo estético es inevitable y espontáneo, y no existe hombre sin vida estética, ya que lo estético se ocupa de nuestras preferencias y aversiones sensitivas. Por último, es importante mencionar una característica fundamental de la belleza: la excepcionalidad o rareza, es decir, lo diferente, lo cual genera cierta festividad, ya que lo festivo no es rutinario. Se concluye que el diseño no se puede separar del fin que llevó a su construcción. Los diseños siempre son representaciones de las cosas y su belleza es totalmente adherente. Al diseñar, hay que tener en cuenta los modelos arquetípicos según el contexto al que está dirigido el diseño, y crear un diseño enfocándonos en la experiencia sensorial y no como objeto únicamente. Es importante saber aprovechar que contamos con el poder de representar de manera hermosa lo feo. En un diseño se puede caer en lo clásico tomando en cuenta el orden, la medida, la proporción y la armonía, y sin duda será un diseño bello. Sin embargo, también podemos tomar en cuenta la festividad de lo raro o diferente y las características de lo sublime para sorprender, atraer, teniendo que hacer un diseño que se dirige al interior con una actitud psicológica que involucra al espectador. Lo estético. ¿Es útil lo estético? Creo que sí. Lo estético es una manifestación de la cultura, como decía la señorita en el video, una manifestación cultural de un tiempo, de un lugar determinado y de una forma de ver el mundo. La estética en la elaboración de Miguel Ángel, de su David, la escultura. La estética de las mujeres modernas que se hacen cierto tipo de arreglos con cirujanos para mejorar su apariencia, reducir años, reducir arrugas, reducir labios, aumentar labios, etc. Hay una forma en la cual tú te sientes bien, donde tú te encaras. La estética, lo hermoso de bailar en Gran Poder, en la entrada universitaria, bailar una morenada, miren esta belleza, estos colores de las guías naranja, de la tropa, bailando morenada, es una estética, es lo bello, es lo artístico, es lo jubiloso, es lo religioso. Claro, pues, el Gran Poder es esa gran manifestación folclórica que caracteriza al ser paceño. Así como los cholets, estas manifestaciones estéticas de la cultura, edificios funcionales
con, con una apariencia poco común y muy identitaria, con unos colores. O la estética de estos edificios en Dubái, tipo llamas, edificios. No, esto es Londres, creo. Entonces, ¿la estética es útil o no es útil? Claro que es útil, depende, es una manifestación cultural y es algo que llama la atención, en cualquier lado. ¿Me gusta un cholet? Claro que sí. Los cholets cuando han aparecido eran muy criticados, pero ahora que se está generalizando su construcción, su diseño y todo ello, que se ha vuelto más común, ya gusta, ya interpela, ya es parte de la identidad de la cultura alteña. Los cholets, claro que sí. Luego viene el arte, las pinturas. Si el arte es la manifestación de lo estético y lo estético es la manifestación del arte, están unidas. ¿Por qué es conocimiento? Porque tú manifiestas en tu creación parte de la realidad, del sentimiento y las aspiraciones de un pueblo. Como el arte rupestre de Altamira, o como en este cuadro de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, donde está Dios en contacto con el hombre, o esta pintura de Alandia Pantoja, que nos representa, que es la antítesis de lo religioso de este otro cuadro, que está en el Vaticano, contra las reivindicaciones de libertad del proletariado boliviano, de los mineros y de los campesinos, unidos y protegidos bajo las alas de un cóndor andino, de un gran malcu. O la plasmación en la pintura, en la estética, en el arte de Picasso, sobre el horror que vivió un pueblo en España. O las imágenes voluptuosas, las esculturas voluptuosas de Botero en Ecuador, en Colombia, que manifiestan una realidad. Es una forma de conocer tu realidad, de transmitir ese conocimiento de tu realidad, pero también sus sueños y aspiraciones. Eso es el arte y tiene que ver con la evolución del pensamiento objetivo, del conocimiento objetivo. Y finalmente está pues la ciencia, ¿no? Y ya hemos hablado de la ciencia, pero como ese sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. Y cuando decimos artificiales estamos hablando de los virtuales. El conocimiento científico se obtiene mediante la observación y experimentación en ámbitos específicos. Si ustedes alguna vez han estado internados por alguna dolencia en el hospital, se van a dar cuenta que cada mañana, entre las 9 de la mañana a las 10:30, 11 de la mañana, hay una visita médica. Viene tu médico, pero junto a tu médico, que viene a auscultarte y a revisarte, ¿no ve? A ver tu evolución o involución, mejora o desmejoría, ¿no?, de tu salud. Viene acompañado también de sus estudiantes y de otros médicos, porque quieren aprender, aprenden de los hechos, de lo que te está doliendo, de lo que te está sucediendo, o de cómo te estás curando, para que ellos sepan cómo es y puedan curar a otras personas y puedan tratar a otras personas. Entonces, el cenit de la evolución del pensamiento objetivo es la ciencia, sin lugar a dudas. La ciencia como ese conjunto de conocimientos racionales,
de la razón, de tipo conjetural, haces hipótesis que pueden ser verdaderas o falsas. Nunca tienes, certeza absoluta de las cosas. La ciencia va evolucionando poco a poco. Ladrillo sobre ladrillo se va construyendo las ciencias. Es ese cuerpo de conocimientos orgánicamente sistematizados dentro de cada ciencia. Hace referencia a hechos y fenómenos de una misma naturaleza. La ciencia es especializada. La economía no va a ser revisada por el abogado, va a ser revisada por el economista. O la política va a ser más desarrollada por aquellos que han abrazado la disciplina de la ciencia política. Se van mejorando las condiciones, las técnicas, las herramientas, el instrumental, la tecnología para la ingeniería, para la arquitectura, para la medicina, para todo. Y todo eso tiene que ver con la ciencia, la utilidad de la ciencia. Finalmente, nuestra bibliografía básica es la misma del primer tema, los trabajos de Torrico y de Criales, Anderek, Orozco, Loza, Laura, Marradi, Argenti, Piovani, Mario Bunge, Fidias, Umberto Eco, Heinz Dieterich, John Gehring, Eva Andahuiza, Mejía, Arias de nuevo, Peter, Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri, de Carlos Sabino, Los Caminos de la Ciencia, Historia de la Ciencia, hermoso libro, las pautas metodológicas, la guía de formulación de proyectos del PIEP, la guía para estudiantes de ciencias políticas, métodos y recursos de Stephen Van Vera, la investigación, el proceso de investigación científica de Tamayo, de Leonardo Morillo, la investigación comparada y la política comparada, por ejemplo, de Inmaculada Smolka, son los libros básicos que utilizamos para desarrollar esta clase, que espero les haya gustado y que vamos a seguir desarrollando en las 8 clases que nos quedan. Muchas gracias y hasta pronto.